Ya, muchachos, entonces este es un video que vamos a tratar de hacer de manera bien precisa, que explique el manejo de secciones en su formato más básico. Acuérdense que estamos gestionando los errores a través de esto que llamamos el manejo con excepciones. Y la mecánica, como dice acá el apunte que ustedes tienen en su aula, se traduce en, dentro del tree, colocar el código que puede lanzar la sección, entiéndase el posible error, y el tratamiento y la identificación sería acá. En este caso, esa sería la posible identificación del código que podría lanzar el error, ¿sí? Y esto es una cláusula que no siempre se usa, pero en esencia es para hacer algo que siempre se tenga que hacer. En este caso está dando el apunte, el ejemplo de liberar recursos. Ya, veamos entonces un ejemplo concreto, importante acá con el Eclipse. Si ustedes se fijan acá, esto es algo bastante trivial por parte de ustedes, que es el ingreso de un número. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa? Si no usáramos el tree, con el catch, ¿sí? ¿Qué pasaría? Que si yo ingreso, por ejemplo, estamos ingresando un entero, yo ingreso una letra, un carácter, ¿se caería? No se caería. Se lanzaría una excepción por parte del sistema, en este caso de Java. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Ya. Pero si ustedes se fijan, siguiendo esta mecánica, vamos a implementar el tree con el catch, ¿sí? Acuérdense que esto es lo que puede fallar y esta es la identificación del error. Y ese es el supuesto manejo del error que nosotros estamos haciendo. Jin, júntate un poquito la puerta. Probemos este código, que es este. Joven, tú mismo, Jim, dame un número para ingresar. 15. Ese número 15 va a ser recibido de forma óptima a través de esto, joven Christopher. Sí. Por ende, ¿se va a caer el programa? No. De hecho, va a mostrar el número leído. ¿Qué número debería mostrar? 15. Veamos. No lo ejecuté. Acá, a ver, vamos de nuevo. 15. Enter. ¿Lo mostró? Lo mostró. Pero fíjense ahora. Lo vamos a ejecutar nuevamente. Y voy a ingresar eso. Si no estuviéramos con el par tricatch, ¿se caería, Alexis? No, lanzaría una excepción de sistema en rojo con lujo de detalle. Pero mira lo que va a pasar ahora. ¿Me siguen o no? Esa es una implementación sumamente sencilla de una excepción básica. ¿Y por qué digo básica? Porque estamos suponiendo que el posible error, como en este caso ingresar la letra A, se identifica ¿con qué? Con exception. Y no estamos diciendo más allá de eso. ¿Y qué mensaje estamos mandando? Eso. ¿Les quedó claro? ¿Eso les puede servir? ¿Mucho o poco? Por ejemplo, que no se te caiga el programa cuando ingresas una letra, un número no válido. ¿Les queda claro? Sí. Pero eso no termina acá. En relación a la pregunta de Luciano, a ustedes les tocó hacer un ejercicio de validar las dimensiones de un triángulo. Fíjense este otro ejercicio. Validar las dimensiones de un cuadrado. En esencia es lo mismo. Algo que conversaba con Luciano. ¿Dónde validar? ¿Cómo se llama la clase que crea cuadrados? ¿Cómo se llama el constructor usado en esa clase? Cuadrado. Ya. Acá, entre la línea 8 y la 23, se está definiendo el constructor cuadrado que construye cuadrado, ¿ya? Por ende, ahí, en la resección de ¿qué? Del lado, hay que validar, pero con uso de excepciones. En este caso, acá ya viene algo nuevo para ustedes. Throw con S. Ojo, porque también existe eso, pero en otro contexto, que enseguida lo vamos a ver. Acá lo único que se está diciendo es que ese método constructor es capaz de lanzar esa exception. O sea, siempre que tú, en forma manual,
digas que tu método es capaz de lanzar una exception, eso lo colocas con ese apellido. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Y abajo de esa premisa, empezamos a jugar con el tree y el catch. ¿Cuál es la idea? Si el lado es mayor que 0, o sea, es una dimensión válida, ¿sí? Lo asignamos. ¿Me siguen o no? Luciano, usted que estaba preguntando. Pero en caso contrario, oye, que el lado sea menor o igual que 0, ¿es una división por 0? ¿Es un error de que no se encuentra una casilla del arreglo? Tampoco. O sea, es un error que uno está considerando como dimensión inválida. ¿Me siguen o no? Pero que el sistema no se cae. O sea, si yo le ingreso un lado negativo y no hago esto, ¿el sistema se va a caer? No. Entonces ahí es donde el programador tiene que darse cuenta que en el caso de construir un cuadrado, las dimensiones no pueden ser negativas ni 0, porque no tienen sentido. Y ahí el programador tiene que entrar a confeccionar, a validar eso. ¿Me siguen o no? Entonces quiero que entiendan esto muy bien. Acá, cuando hago eso, y es throw sin S, cuando hago eso, estoy lanzando la excepción manualmente, porque yo estoy considerando que lado menor o igual a 0 no es válido. Pero no es un error que me lo detecte la Java Virtual Machine ni el sistema. ¿Me siguen o no? Entonces eso quiero que entiendan. ¿Ustedes consideran que eso es un error? Perfecto. Entonces ustedes manualmente tendrán que hacer ese lanzamiento. ¿Me siguen? Ya. Y esa es la clasificación. Seguimos acá con lo mismo. Fíjense qué va a pasar. Después del tree catch, acá hay un mensaje que dice chao. Veamos el test de esta clase. Voy a grabar acá el test de esa clase. Creamos ¿cuántas instancias? 2. ¿Eso es válido, Juanito? ¿Un cuadrado puede tener dimensión 1? Sí. ¿Pero un cuadrado puede tener dimensión menos 1? O sea, acá en esta línea se debería estar lanzando ¿qué sección? La exception. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. Entonces, veamos qué ocurre. Esto es test cuadrado. Lo ejecutamos. ¿Quién dijo chao y por qué? ¿Qué instancia dijo chao y por qué? El 1. ¿Y quién dijo chao después? El 2. Pero antes, por culpa de ese constructor, trató de construir un cuadrado con dimensión menos 1. ¿Qué mensaje lanzó? Eso, la exception. ¿Se entiende o no, muchachos? ¿Seguro? Ya. Pero lo que quiero antes de cerrar el video breve, que acá, en el caso de acá, muchachos, ¿es necesario lanzar la excepción manualmente? Fíjate acá. ¿Por qué esto soporta, joven Pablo, que yo ingrese una letra cuando estoy esperando leer un número entero? ¿Es verdad lo que dice Pablo? No. ¿Se acuerdan, no es cierto? Cuando ustedes esperan un entero y se ingresa una frase, se cae o sale un mensaje en rojo. En realidad, ni siquiera se cae, sale de la sección del sistema. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Pero ese error, lo que quiero que quede claro, chiquillos allá, ese error, ingresar una letra, ingresar un string, cuando se está esperando un entero, es un error que se da cuenta la Java Virtual Machine. ¿Me siguen o no? Por ende, yo puedo hacer el par tree catch y hacer eso que estábamos mostrando acá sin mayores problemas. Pero acá, este error, Juanito, el de que el lado sea menor o igual a 0, ¿lo detecta el sistema? No, porque él no tiene idea de que las dimensiones tienen que ser no negativas. ¿Se entiende, no? ¿Me siguen o no? Entonces ahí es donde uno tiene que hacer, atención, eso, utilizar esa cláusula, el throw sin S, para lanzar la exception, que es esta. ¿Les queda más o menos claro? Y lo más similar al sistema, a una excepción del sistema, pero todavía en su forma básica, sería hacer eso. Quiero que vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia con agregar cuando yo reparo el error, entre comillas, mandando este mensaje, agregar la línea 18? ¿Cuál es la diferencia? Señor Felipe, señor Jaime. La diferencia es que ¿van a salir los dos chaos? no, solo va a salir el error. Ya, veamos qué ocurre.
segundo chavo. Exacto. El chao va a ser por culpa de Q1, que es válido, pero el otro, que nos sale, va a ser por culpa de Q2, que le estamos tratando de construir un cuadrado con dimensión negativa. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Ya, muchachos, este es un segundo video en donde vamos a tratar de pasar a un nivel superior y vamos a hablar de las secciones propias, llamémosles con nombre y apellido, ¿sí? Eso está explicado en este apunte, igual con más detenimiento, pero acá el video apunta a mostrarlo en un ejercicio puntual. Quiero que se fijen lo siguiente. Acá se está creando una subclase o clase que se llama, Jaimito, para designar o inventar mi propio error. El nombre que le estamos dando de momento. Ese mi propio error extiende a exception, o sea, antes es una exception. Pero acá es algo importante, que de hecho voy a tratar de ubicarlo en este apunte, que al inicio se decía. Acá. En relación a cuando se lanzan excepciones en Java, hay una variable que es de tipo string que se puede utilizar para detallar, insisto ahí, detallar, dar un mensaje, un string, del error que se produjo. Eso se va a enviar siempre a la exception desde las subclases que estén más abajo. Bajo esa premisa, quiero que entiendan lo siguiente. Este es el constructor de esta clase, ¿sí o no? Y este constructor en esta línea, en la 7, está llamando ¿a qué constructor? Al de section. Y le va a enviar una leyenda. O sea, ahí existe una clase que se llama exception, que es tiene un constructor que se llama section y que recibe un string que es el detalle del error propiamente tal. ¿Me siguen? Ya, eso ténganlo presente. Entonces, bajo esa premisa, si vemos acá la siguiente forma de implementar este manejo de error, vamos a usar el par tree catch, la misma mecánica que estábamos viendo antes, pero la diferencia está en que acá ya no estamos usando la exception, sino estamos siendo más específicos y estamos dándole ¿qué nombre? Mi propio error. ¿Me siguen o no? Y es lo mismo que hemos visto desde el inicio de las clases. Se crea la instancia que es E. ¿Quién lo crea? La clase mi propio error. ¿Qué parte específica de la clase? El constructor que se llama mi propio error. Pero según lo que vimos acá, este constructor es capaz de recibir un string que detalla el error según necesidad. ¿Me siguen o no? Entonces, este es el tremendo detalle de momento. Este es mi error. Obviamente que según el caso será, joven Pablo, para que despierte, división por 0, o oye, están todos en el curso reprobando, hay que hacer algo, etcétera. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, atención acá, si hubiese un error arbitrariamente, ¿por qué digo arbitrariamente? ¿Te acuerdas el ejemplo de el cuadrado? Que la dimensión fuera negativa, ¿el sistema lo identifica como error? No. Ahí uno tuvo que hacer un if y decir si la dimensión es negativa, lanzar. Entonces, eso es lo que te quiero decir acá, que acá es muy probable que uno tenga que hacer un if. Uno identificó el error, algo ocurrió y uno manualmente dice if, y atención acá, if throw de. Eso es importante. ¿Qué es? Es eso. Quiero que entiendan, mira lo que estábamos haciendo antes. Antes, cuando hicimos el ejemplo de cuadrado y test cuadrado. Si tú te fijas, en cuadradito, ahí, ¿qué hacíamos? Si eso no ocurre, o sea, si la dimensión no es válida, ¿qué hacíamos obligadamente? True, sin S, y new exception. ¿Me siguen o no? Ya, eso es construir, llamar al constructor para construir la exception. Entonces, si tú te fijas acá, ¿qué estamos haciendo? Ahí estamos llamando al constructor. ¿Sí o no? ¿A qué constructor? A mi propio error, ¿no es cierto? Y acá, fíjate que eso, no se te olvide, es igual a
todo eso. ¿Me sigues? Bajo esa premisa. Entonces, acá estamos haciendo un throw de todo eso. ¿Me sigues? Al igual que lo que viste en delante. ¿Sí? Ya. Entonces, pero reitero, esto es condicionado. No se te olvide. Tú identificas el error, tú tienes que hacer el lanzamiento. Acá es, por eso te digo, es arbitrario. ¿Me entienden cuando digo eso, no es cierto? Sí. Ya. Entonces, acá ya cambió algo, se puso más bello. ¿Por qué? Eso es nuevo para ustedes. Eso le enviamos el mensaje get mensaje. ¿Qué va a ocurrir? Cuando ejecuto el 5, que es ese acá. El problema es que ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cambió algo? ¿Se puso colorido? ¿A qué se parece? De sistema, ¿no es cierto? Ya. A Alexis, ya. A ver, sigamos. Mira, acá hay una versión que es la 6. Y lo único que cambia, todo lo demás sigue igual, pero si tú te fijas, ¿qué hice? Le envié otro mensaje y este mensaje muestra más detalles. El volcado de la pila del sistema, quizás la posición donde se está produciendo el error. Fíjate. Entonces, si ejecutamos ahora este otro, antes que se nos arranque Jaimito, ¿qué cambió, Jaimito? Fuerte, ¿eh? ¿Qué cambió? ¿El mensaje es más completo? De hecho, mira, cuando puede ir al baño, joven. Y ahí, cuando pincho, se va directamente a donde se produjo. ¿Me sigue, no es cierto? ¿A qué se parece? Las excepciones del sistema. ¿Me sigue, no es cierto? De hecho, acá después viene una nueva versión, que quiero recordar qué es lo que hace acá. Estamos tratando de ejemplificar la cosa del finale. El finale es una cláusula optativa, que la idea es colocarla cuando tú quieres que ocurra algo, o sí siempre. Por ejemplo, ocurrió un error, ya se interceptó con la excepción, que tú la manejas manualmente, pero ese error significó que quedó tomado un recurso. Si tú colocas la liberación del recurso acá, siempre, ocurra o no ocurra la excepción, se va a liberar el recurso. Y eso está bien, pues la idea es que, si no importa que tú mandes un mensaje de el error es tal, pero el recurso que no quede tomado. ¿Me siguen, no es cierto? No es más que eso. Entonces, bajo esa premisa, eso va a ocurrir siempre, independientemente se lance o no se lance la excepción. Esto sería el 7, si tú te fijas acá. ¿Se fijan? ¿Se entiende, no? Ya. ¿Dudas? A grandes rasgos, ¿se entendió?